quería terminar con el embarazo, así que deliberadamente dejó que la alfombra se enredara en sus tacones y se tiró por las escaleras. Perdió al bebé y ya no pudo tener más hijos. Después de eso, parecía estar de buen humor todos los días. Un día, vio el nuevo libro publicado por su marido. Al principio, se emocionó por su éxito, pero cuando llegó a la primera página, la dedicatoria era un retrato de su hermana. Pensando en lo cercanos que se habían vuelto su hermana y su marido últimamente, se sintió cada vez más inquieta. Justo entonces, su hermana regresó de la calle, y Ellen inmediatamente se acercó a ella, preguntándole casualmente qué había estado haciendo fuera. Ruth sabía perfectamente las intenciones de su hermana, y le dijo directamente que se iba de viaje el lunes que viene y que no regresaría en mucho tiempo. Pero la salida voluntaria de Ruth no tranquilizó a Ellen, solo la hizo sospechar más. Ruth planeaba el viaje solo para evitar sospechas. Le preguntó directamente a su hermana si tenía alguna intención con Richard. Inesperadamente, su hermana, que normalmente era sumisa, explotó de rabia. All my life I've tried to love you, done everything to please you. Always have. Mother, father, and now Richard. And what have you done? With your love you wrecked Mother's life. With your love you pressed Father to death. With your love you've made a shadow of Richard. Después de decir esto, Ruth se dio la vuelta y se fue, dejando a Ellen plantada allí, flipando. Aún estaba pensando por qué su hermana había dicho esas cosas de repente, cuando se dio la vuelta y vio a su marido mirándola fijamente. Viendo la expresión helada en la cara de su marido, Ellen se dio cuenta de que debía haber escuchado todo. Se acercó rápidamente a él, con una sonrisa aduladora, elogiando su nuevo libro y su profundo significado. Pero su marido ahora conocía la verdad y ya no se creía sus palabras dulces. En ese momento, Richard finalmente entendió por qué su mujer siempre tenía tanto miedo de las visitas de la familia de su suegra. Su amor era una obsesión retorcida. Su mundo solo podía contener a dos personas, ella misma y la persona que amaba. Cualquiera que intentara acercarse a ellos, ya fuera familia o amistad, sería visto como una amenaza que necesitaba ser eliminada. De repente, Richard pensó en el ahogamiento accidental de su hermano. Yes, I did. I let him drown and I'd do it again. I didn't want him around. I didn't want anyone but you. Ellen esperaba que su marido explotara de rabia, pero inesperadamente se mantuvo muy calmado. Siempre había sospechado esto, pero se negaba a creerlo. Richard decidió dejar a Ellen. Ellen no podía creerlo. Corrió hasta la puerta, vio cómo se cerró de golpe y la figura de su marido desapareció a lo lejos. Desanimada, estaba a punto de volver a la habitación cuando vio otra vez el retrato de su hermana en el libro. Pensó que todo era culpa de su hermana. La aparición de Ruth había robado el amor de su marido, dejándola completamente sola. Se juró en secreto que, aunque eso significara su propia destrucción, no los dejaría estar juntos. Entonces le escribió una carta a su amigo abogado. Consiguió 2 frascos de veneno letal y los vació todos en el lavabo. Mientras tanto, Richard estaba planeando irse del país cuando recibió una llamada de su suegra. Ellen había tomado veneno y ahora estaba en peligro de muerte. Richard tuvo que cancelar su vuelo y regresar a casa corriendo. En cuanto entró a la habitación, vio a Ellen agonizando. Richard originalmente estaba lleno de odio hacia Ellen, pero al verla en ese estado, no pudo evitar agarrarle fuertemente la mano. Ellen le pidió perdón a su marido, diciendo que no quería ser enterrada, sino cremada, y esperaba que él pudiera poner sus cenizas junto a su difunto padre. Después de decir estas palabras, Ellen pareció agotar todas sus fuerzas y cerró lentamente los ojos. Viendo las manos rígidas de Ellen, Richard finalmente creyó que realmente había fallecido. Al principio, su marido se sintió culpable, pero después de que todos cremaran a Ellen, Ruth recibió una citación judicial. Un abogado acusó a Ruth de asesinato intencional, alegando que había matado a su propia hermana. Alguien afirmó haber sido testigo de que Ruth, Ellen y su madre habían tenido un picnic en la playa una semana antes. Durante la salida, Ellen y su madre se fueron, y supuestamente Ruth le puso algo en la copa de Ellen. Esa noche, Ellen murió por ingerir veneno, y al día siguiente su cuerpo fue cremado apresuradamente, impidiendo que la policía realizara una autopsia. Aunque Ruth insistía en que había sido petición de su hermana, no pudo convencer a nadie. A los ojos de los demás, Ellen tenía un matrimonio feliz y una posición social alta. No tenía razón para elegir terminar con su propia vida y incriminar a su hermana. El abogado entonces presentó evidencia convincente de que Ruth tenía motivos absolutos para matar a su hermana. El nuevo libro de Richard, cuya dedicatoria era su retrato. La relación aparentemente íntima entre el marido y la hermana de su esposa era suficiente para probar su aventura extramarital. La hermana obviamente había despejado el camino para su relación, pero desafortunadamente, alguien había sido testigo de todo. Ruth no tenía nada que decir y se desmayó en el tribunal. El jurado unánimemente declaró culpable a Ruth. Justo entonces, Richard se levantó y confesó que él había terminado con la vida de su esposa. La película termina con Richard saliendo de prisión antes de tiempo por buen comportamiento. Cuando Ruth lo ve, corre a recibirlo, y las dos personas que realmente se amaban se abrazan fuertemente.